Hola Seawalkers, bienvenidos a un capítulo más de su noticiero Sigua News, el noticiero especializado en supervivencia, preparacionismo y bushcraft. Como siempre nos acompaña nuestro CEO José Manuel Solana. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, desde España. ¿Cómo estás, José Manuel? Muchas noticias, ¿no? Bueno, yo creo que uno cuando escarba en la actualidad pues siempre se encuentra con noticias. Ahora también se presenta el cambio estacional con subida de temperaturas en el hemisferio norte y bueno, hay cambios climáticos que se manifiestan con el cambio estacional, con más virulencia cada vez y ahora iremos viendo algún ejemplo de esto. Exactamente. El común denominador de todo esto que estamos viendo es que tengamos en cuenta que la preparación es la primera línea de vida en una situación de crisis de supervivencia. Empezamos por una noticia de mucho interés. Aquí en Colombia también se ha presentado en gran parte de América Latina. Es el tema de las inundaciones. Pero obviamente estamos hablando de un país de los más poblados del mundo. ¿Qué nos puedes contar, José, con respecto a la situación de las inundaciones en China? Bueno, pues a tenor de las informaciones y de las imágenes que se han podido mostrar, pues una vez más comprobamos como un país descomunal, poblacional y en infraestructura como es China, pues por supuesto no escapa a estos eventos y cuando se manifiesta, pues siempre tanto el volumen de población tan elevado como la concentración en las ciudades tan elevada también, pues hace que este tipo de desastres sean más relevantes o más espectaculares. Hay que decir que en este caso en concreto parece ser que donde se mostró con más virulencia y se produjo el desbordamiento del río, pues no era una población muy elevada y más tratándose de ciudades chinas, ya que bueno, se habla de unos 300.000 habitantes en este área. De cualquier modo, pues otra cosa relevante es y de destacar el poco índice de mortalidad dada la envergadura de la inundación. Y quizá aquí habría que plantearse si de verdad funcionó un plan, tanto el plan de evacuación previo como el que se desarrolló durante la propia evacuación y los planes preventivos, ¿no? De alerta temprana, como hemos hablado tantas veces, etcétera. El caso es que el volumen de gente que fue desplazada y que abandonó sus casas sí que ha sido elevado. Y esto, pues, destaca que se ha debido de emplear medios humanos y de otra índole, pues bastante efectivos, porque hablar de 80.000 personas, pues es un número muy elevado de personas en un plazo de tiempo mínimo. Estas inundaciones de las que estamos hablando se han producido en la provincia suroccidental de China, Guizhou, y bueno, es destacable, por poner un ejemplo, que el estadio de fútbol que hay allí pues quedó sumergido por 3 metros de agua, 3 metros de profundidad. Así es que esto da una idea de la cantidad de agua tan tremenda que cayó y que produjo el desbordamiento del río. Entonces, otro gran problema que se produjo fue también el colapso de un puente, que fue lo que dejó
pues aterrorizada a la población y que, bueno, presumiblemente se pensaba que el número de víctimas iba a ser elevado. Y sí sorprendente por la magnitud, ya digo, y las proporciones de esta evacuación, que hablamos de nada menos que de 80.000 personas, y si lo ponemos en comparativa con lo acontecido, por ejemplo, recientemente en España, con el tema de la Dana, pues vemos que está años luz tanto la gestión pre, durante y post evento, y eso al final pues se manifiesta en números de víctimas, y cuando ya los daños materiales, pues obviamente una vez que ha acontecido el evento, pues ya no son, si no se ha podido prevenir en relación a las infraestructuras, como fue en el caso de la Dana de España, por el tema de los barrancos, en la limpieza de barrancos, etcétera. En este caso parece ser que no ha sido tanto así, sino sencillamente pues un desbordamiento por un río que ya de por sí pues tiene un caudal importante, y las lluvias pues que han sido inmisericordias en la zona. Así que, bueno, esta es la noticia. No sé si quieres comentar algo al respecto y añadir algo sobre Colombia, que parece ser que también ha habido algún evento de este tipo, a menor escala, pero importante. Sí, efectivamente, pues recordemos que en lo que es el noroeste del Pacífico se está desarrollando la temporada de monzones, que coincide con la temporada de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico Norte. Recordemos que tifón y huracán es lo mismo, solamente se les denomina con un nombre distinto, depende del lugar donde ocurran, pero es el mismo fenómeno. En este caso, pues, en ambos casos coincide, pues, la relación es básicamente la misma. Estas temporadas de huracanes y de tifones traen un incremento en las lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, desplazamiento de fauna peligrosa, tormentas eléctricas, que son factores que inciden en la seguridad de las personas que, sobre todo que viven en las orillas de los ríos o fuentes de agua importantes. Se mantiene la alerta roja, pues que se prevé la llegada de otro ciclón esta semana, lo que puede pues obviamente saturar las defensas ya comprometidas. Aspectos para tener en cuenta con respecto a este tema es, hubo críticas en el sentido de que las alertas tempranas en varios distritos sonaron con menos de 3 minutos de margen, lo que no permitió el tiempo suficiente para evacuar. Se subestimó el riesgo aparentemente, como sucedió en la Dana, que nos decías tú ahorita. Muchas personas creían que los diques, en este caso, no iban el agua no iba a superar los diques, pero no fue así. El tema de la cultura de gestión del riesgo es importante también. Las personas no contaban, muchas de ellas con kits familiares, radios, baterías, agua potable, la utilización de elementos de flotación improvisados, chalecos salvavidas en situación de inundación es importante. La autoprotección en la construcción de las casas, entre otras cosas. Me parece que estos son situaciones que hacen que lo que llamamos nosotros factores subyacentes, hacen que una situación de desastre, pues que en este caso un huracán, los efectos de este, o de un tifón, perdón, o huracán, los efectos de este se multipliquen por todos estos errores que pues no deben pasar desapercibidos, porque los desastres continuarán, y mientras nosotros no tengamos una cultura de gestión del riesgo y apliquemos los planes de acción y tengamos conciencia y tengamos una percepción del riesgo adecuada, pues seguiremos teniendo víctimas, desplazados, etcétera, etcétera. Bien, pues me gustaría que nos hablaras del siguiente tema, que por dramático habría que señalar
que no es la primera vez que se da un caso de este tipo. Estoy hablando de este caso lamentable de esta turista brasileña que en el sudeste asiático pues terminó sus días de una forma lamentable y dramática, y que una vez más una sucesión de factores pues llevaron a que se complicara el rescate, y que, a pesar de que parece ser que subsistió durante un periodo bastante prolongado en condiciones pero muy duras, pues lamentablemente, como digo, cuando llegó el grupo de rescate, pues había fallecido. Y me gustaría que nos hablaras de este caso en concreto, Alfonso. Sí, la situación es lo que dices tú, desafortunadamente recurrente en muchas partes del mundo. En Colombia recientemente, bueno, no tan reciente, pero sí tuvimos una situación muy similar en un nevado, en donde el guía, había una persona con síntomas de mal de altura, pero el guía insistía e insistía aparentemente en que no, que siguiera, que era una gripa, que eso se le iba a pasar. Como resultado final, esta persona falleció. El caso de Juliana Marins pues llama mucho la atención por varios aspectos. En primer lugar, es importante aclarar pues que la información que tenemos, la que tienen los medios de comunicación y algunas personas que nos han comentado por pedazos la situación, que a la vez se han enterado por intermedio de otras, es decir, no es de una fuente concreta, pero sí aparentemente, y por los resultados finales, el triste fallecimiento de esta chica de 26 años, una excursionista aficionada que salió con 5 amigos y un guía a hacer un recorrido que normalmente se hace en estas zonas. Es decir, el primer punto a tener en cuenta en el análisis es cómo es posible en una situación en un área tan crítica como es un volcán activo, se lleven sin las medidas de seguridad, que ya hablaremos de esto, actividades como el senderismo. Si se va a hacer, pues tiene que tener todas las medidas del caso. Eso sucedió más o menos a las 6:30 de la mañana, cuando salían a hacer el senderismo. Al borde del cráter se presentaba una niebla densa, y ahí pues esta chica resbaló y cayó 300 metros por el precipicio. No la encontraban, pero el grupo de amigos con un dron pudo ubicarla. El día 1 de rescate, los equipos locales intentan por rappel, pero no pudieron hacerlo porque se estaban presentando muchos desprendimientos. El día 3 mejora el tiempo, llegan los equipos SAR enviados desde Yakarta, pero sin helicóptero apto para long line. El día 4, desafortunadamente ya era muy tarde y fue recuperado el cuerpo sin vida de esta chica. La familia se ha manifestado en su deseo de demandar a las autoridades, de todos los que tengan que ver con este caso, por presunta negligencia y demora decisiva. Los hechos hacen prever que así es, pero obviamente no contamos con toda la información del caso. Lo que sí es que el daño reputacional de la zona y de este tipo de actividades pues se ve afectado. Por eso es que es importante a ustedes que desarrollan actividades, que tienen empresas que desarrollan este tipo de actividades, tener en cuenta el más mínimo detalle. En esto prima la seguridad, prima la vida de las personas y la seguridad de las mismas, no el negocio. Quiero decir que si el negocio, lo único que nos interesa es obtener recursos de una actividad, una situación como esta, ya la gente empieza a decir: no voy a ese paseo, no voy, y se afecta la imagen de un país, como quedó Indonesia en este caso, en forma general, y en forma particular las personas que desarrollan ese tipo de actividades. Desde el punto de vista de la supervivencia, en el caso de Juliana Marins, queremos hacer los siguientes aportes. Lo primero es la planificación previa. El guía no verificó la alerta volcánica ni el pronóstico de niebla.
el grupo que avanzaba en la zona no tenían dispositivos satelitales, ni se contaba con un plan de rescate en una situación de esta. Ya vimos que llevaban un helicóptero no adecuado. El tema de la geolocalización, se demoraron mucho en encontrarla. Entonces, esto es un primer aspecto. Lo segundo es la progresión en la ruta. No llevaban una línea de vida, ni pasamanos en arista expuesta. El guía, cuando ella inicialmente estaban subiendo, ella pidió que se quedara, pidió descansar, estaba muy cansada y el grupo se alejó. Entonces el guía no debe permitir la dispersión del grupo, menos en un terreno como este. No tenían botiquín ni elementos de primeros auxilios. Aparentemente el instructor no tenía la suficiente capacitación para enfrentar el caso. Ya la respuesta del grupo SAR, aparentemente, por las informaciones que tenemos, la coordinación fue fragmentada, es decir, no contaban con los elementos, la información no era completa, entre otras cosas, y el rescate se hizo de forma muy lenta. No se sabe cómo es que no le hicieron llegar elementos a esta chica para poder sobrevivir a las temperaturas en la noche. Estamos hablando de más de 3.700 metros de altura. Una demora de 4 días para llevarle algo, nunca le llegó nada. Pues la chica sufrió hipotermia aparentemente, y aparentemente tenía también cortaduras. Entonces, todo esto hace que una situación salga mal. Recuerden el principio de vulnerabilidad. Esto le pasó a Juliana, pero le puede pasar a cualquiera en una actividad de este tipo, de senderismo. Y es importante tener en cuenta todas las medidas de protección. No sé también que si esta chica no llevaba una maleta de supervivencia básica con elementos para protegerse del frío, porque aparentemente así fue. Entonces, ¿cómo es que un guía, o cómo se va a salir a una actividad de esta sin tener lo mínimo de seguridad de cada individuo? En fin, esto es una suma de errores que llegan a una conclusión lógica, a un final lógico, y es que en cualquier momento esto podía haber ocurrido. Sucedió ahora, desafortunadamente, con Juliana, pero le puede haber ocurrido a cualquier persona que desarrolle este tipo de actividades. Hay muchas conclusiones técnicas, entre otras que cada excursionista en la zona, en una zona de este tipo tan remota, debería tener una baliza o un elemento para ser ubicado, sus elementos básicos en la maleta de supervivencia, como es manta térmica, vendajes compresivos, entre unos carbohidratos, elementos básicos para agua, entre otras cosas. Y la parte técnica, pues la regla de oro en aristas volcánicas activas, pues no se cumplieron, y son situaciones que, como ya lo hemos repetido, generan finales trágicos como el de Juliana. No sé si tienes algo para agregar. Bueno, pues una vez más vemos un ejemplo de que cuando algo de esto acontece, pues no suele suceder por una sola razón, sino que hay una cadena de acontecimientos que lleva al desastre, ¿no? Entonces, en este caso, pues el desastre ha afectado a la vida de esta chica, de esta persona, y hay que pensar que personas jóvenes como era esta chica, pues a diario están recorriendo todos los países del globo, únicamente con la buena voluntad, las ganas de aventura y una mochila a su espalda que muchas veces pues no corresponde ni de lejos con lo que debería aportar en ella, y desde luego lo que es la mochila más importante, que es la cabeza. Sin la más mínima preparación y sin los más mínimos conocimientos,
entendiendo que allá donde van, pues la fortuna, la suerte les acompaña. Eso nos ha pasado a todos los jóvenes. Piensas que eres inmortal, por una parte, y por otra parte, pues confías en las personas con las que te vas encontrando, entendiendo que la vida fluye y que, bueno, pues que estas personas van a saber en todo momento qué es lo que se debe hacer. Como lectura inicial y sin haber profundizado en el tema y francamente sin haberlo estudiado en absoluto, pero responde, como digo, a unos parámetros generales. Primero, es obligación de toda persona que, como digo, se aventure a hacer recorridos que tengan implícito algún tipo de riesgo antes de hacer esta aventura, esta experiencia, incorporen las mínimas enseñanzas, los mínimos conocimientos que pueden marcar la diferencia entre vivir o morir y no hacerles completamente dependientes de terceros. No digo que en este caso esta chica que cayó a 300 metros de altura, no sé si parte de la caída fue a plomo, no sé si sufrió lesiones, fracturas, abrasiones, no tengo ni idea. A lo mejor sencillamente no fue esta la causa, es decir, las lesiones no fue la causa, sino que fue la prolongada exposición, pues como decía antes el coronel, pues al frío, cuando no, pues a otros factores que imagino que también podían estar presentes, como una atmósfera enrarecida, ya que se trataba de un volcán, etcétera. Pero voy a volver a decirlo. Si eres una persona joven, si viajas solo o sola, o incluso acompañado, no afrontes estas aventuras sin adquirir unos conocimientos mínimos que puedan permitirte, en primer lugar, poder tomar una decisión en cuanto a hacer el evento o no, una vez que puedes hacer un análisis de riesgo real. 2, si decides hacerlo, tener capacidad de hacer una evaluación de con qué gente estás yendo, porque esos conocimientos que tú tienes los puedes confrontar con la gente con la que estás tratando. Y 3, una vez que decides hacer el recorrido y asumiendo los riesgos, establecer unos protocolos mínimos de seguridad que aquí se han vulnerado, obviamente, y que voy a señalar un par de ellos, al menos, y que durante el recorrido, en caso de que se presente, como decía antes el coronel, disponer de por lo menos en esa mochila de algunos elementos que me puedan hacer sobrevivir pues al menos 24 o 72 horas con garantías mínimas de no sufrir una hipotermia severa, de tener una hidratación, de no sufrir una insolación. Es decir, dotar a esa mochila de los elementos, como hemos dicho otras veces, que nos den, que amplíen nuestras posibilidades de supervivencia y que no nos conviertan en una víctima propiciatoria desde el minuto 1. ¿Cuáles son 3 de las claves que yo daría aquí? Y no voy a abundar más en ello. Una, no se puede progresar por una arista o por un área agreste en la que yo esté expuesto a sufrir una caída, sea de la índole que sea por extraplomo, sea por deslizamiento, sea por lo que sea, sin ir asegurado. Es decir, esta persona tendría que ir asegurada con una línea. Tendrían que llevar una línea. 2, no se puede permitir que no se mantenga una distancia de seguridad entre la expedición, entre el grupo que está avanzando, ya sea en columna, ya sea en hilera, ya sea en fila, como se vaya. Tiene que, en función del terreno, plantearse una distancia de seguridad y hay que respetarla. Y por último, 3, y no voy a señalar más, no se puede dejar a una persona aislada del grupo, retrasada, y es obligatorio el hecho de observar con frecuencia
tanto a la persona, obviamente, que tengo delante, que es más fácil, puesto que va en el sentido de la marcha, como con regularidad mirar a mi espalda o por lo menos tener constancia por el oído de que le llevo cerca. Lo que no puede ser es que yo vaya avanzando y que una persona se retrase y que quede desplazada o abandonada. De hecho, lo ideal sería que en este tipo de expediciones cerrara la expedición otro profesional. Uno abre y otro cierra, que tampoco se dio el caso. Entonces, como digo, las desgracias no vienen solas. Y esto se ha producido por una consecución de fallos o fallas o de negligencias o de, empezando por la del propio participante. Como digo, por la falta de preparación, que yo lo entiendo porque es la propia juventud la que te lleva a hacer estas cosas, y prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo de este tipo. Lo que pasa es que afortunadamente, pues incluso cuando eres niño, pues en la niñez tenemos un ángel de la guarda, y todos pues hemos sufrido un accidente, nos hemos caído o de un columpio, nos hemos pegado un porrazo y nadie sabe cómo hemos salido bien parados. Pero llega un momento en que este ángel de la guarda pues os ha tomado un descanso o le ha pillado despistado y pasan estas cosas. Bueno, hay una última noticia, Alfonso, muy lamentable y sorprendente también. ¿Recuerdas que hace poco hubo un accidente aéreo y que hubo un superviviente, ¿verdad? Que fue una cosa inaudita. Fallecieron todos menos uno. Bueno, pues en este caso... en la India fue. Sí, perdón. En la India. Sí, en la India, correcto. Bueno, pues en este caso, en otro tipo de aeronave, digamos, más turística, dedicada al divertimento, exclusivamente al turismo, como es un globo aerostático, pues se ha producido pues también un lamentable suceso que ha llevado a la muerte de 8 personas y ha dejado a 13 heridas. Lo increíble, y en relación a lo anterior que acabo de decir, es que también ha habido un superviviente que, vistas las imágenes, pues realmente resulta increíble que haya sobrevivido, y que, bueno, pues ha precipitado a este globo aerostático. Estamos hablando de un globo aerostático que estaba con 21 personas a bordo, y que pretendía haber conseguido una elevación de 1000 metros de altura y haber estado pues en torno a 45 minutos, que es en fin, el estándar con el que se mueve. Y lo que sucedió fue que se produjo un incendio en la canasta. Es de decir que en estos momentos no sé exactamente el tipo de sistema que empleaba el globo aerostático para poder hacer que se elevara en el cielo. Y quería señalar 3 cosas. La primera, que el índice de accidentabilidad de este tipo de aeronaves es muy baja en relación al número elevadísimo de vuelos que se realizan turísticos. Bueno, recuerdo, por ejemplo, haber visto sobre las pirámides un gran número de globos y bueno, esto lo he visto con mis propios ojos, con un tráfico elevadísimo, y hace ya muchísimos años. De ese tiempo a esta parte, pues no recuerdo que se haya producido un evento tan dramático de estas características como este, lo cual quiere decir pues que es un divertimento pues bastante seguro. Lo que pasa es que obviamente no está exento de ninguna práctica de estos accidentes. Quería indicar que, bueno, por lo general, este tipo de aeronaves, de globos, funciona por el principio de flotación, es decir, es el propio aire caliente el que genera un empuje
y lo que se realiza es, mediante un calentador, un quemador, se calienta este aire y al calentarse, pues adquiere esa capacidad de sustentación, ese aire, y eleva el globo. Sin embargo, hay otro sistema también que igualmente se emplea, que es el de usando el propano como combustible. Esto permite unos vuelos más largos y, bueno, es un gas estable, nada que ver, por supuesto, con el helio y con el hidrógeno, que prácticamente son gases ligeros, sobre todo en el caso del hidrógeno, que es altamente inflamable y, bueno, y explosivo, y que se emplean ya pues en globos sonda, en fin, en otros tipos de globo que son espacios cerrados. Y bueno, hemos visto, y por destacar, que cuando se produce un incendio de estas características a estas alturas, pues el propio material de lo que está hecho el globo, es decir, no ya el propio globo aerostático, sino la canasta, que es donde va el pasaje y la tripulación, pues son de materiales muy inflamables también, al igual que el propio globo, y que prácticamente en segundos, muy breves minutos, pues se convierte prácticamente en una bola, en una bola ardiente, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que podemos destacar. Las imágenes son impactantes, pero repito, como ya hemos comentado en otras ocasiones, los vuelos comerciales que se hacen a diario son miles, anualmente cientos de miles, de todo tipo de aeronaves, tanto de ala fija, de ala móvil, pequeñas aeronaves, vuelos particulares, jets, Cernas, grandes aeronaves de vuelos comerciales. Y si analizamos el tráfico aéreo diario y los vuelos que se realizan y vemos el número de accidentes, pues es prácticamente insignificante. Con lo cual, no quiero en ningún momento pues dejar una imagen de que esta práctica turística es insegura y, en fin, y desalentar a las personas a que puedan disfrutar de esta experiencia. Si bien las imágenes, repito, son muy duras y, bueno, es bueno conocer un poco cuáles son las características que hacen que, en fin, pues esta nave vuele y cuáles son los riesgos inherentes existentes que la práctica del vuelo aerostático conlleva, ¿no? Y bueno, por mi parte ese sería el análisis. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto, Alfonso. Existe un dicho que dice que el seguro mató confianza. Entonces, desde las llanuras inundadas de China, actividades de senderismo o de recreación, la ventana de la supervivencia se abre o se cierra según la planificación. No es suficiente confiar en la suerte, que a veces decimos como, no, lo he hecho 1000 veces y nunca ha pasado nada. Tampoco confiarse que es una actividad aparentemente tranquila en la naturaleza, y menos confiarse en terceros. La preparación individual en supervivencia es innegociable. Lo que acaba de decir José Manuel, nosotros no podemos dejar a la suerte nuestra seguridad, la de nuestros seres queridos, la de nuestro equipo, la de nuestros compañeros de trabajo, entre otras. Son muchos los accidentes que se presentan por este tipo, principalmente cuando uno hace el análisis del por qué, ahí empieza uno a ver todos los errores que pudieron haberse evitado. Simplemente ¿con qué? Con la preparación, con el planeamiento adecuado y con el hecho de no dejar al azar y basarse en la confianza,
que esa es una de las condiciones por las que suceden las situaciones de supervivencia. No siendo más, agradecerles a todos por seguir nuestro contenido, pedirles que compartan este tipo de información, que es información que salva vidas, genera conciencia, que acabamos de hablar. Comparte, dale like y síguenos. Escríbenos y a los correos que tenemos en el inicio del programa. Muchas gracias, José Manuel. Un placer nuevamente compartir contigo este escenario de noticias de supervivencia, preparacionismo y bushcraft. Muchas gracias a ti, siempre un privilegio. Hasta la próxima, Alfonso. Chao. Gracias. Chao, chao.